El control real sobre los recursos, la exigencia de todos los responsables, de los jefes a sus subordinados, de los jefes, a los que tienen en sus áreas, de estos a sus trabajadores y la exigencia, el control individual de cada uno de los que manejan recursos. Esa es la más importante misión en tiempos duros como los que estamos viviendo, sí. Vamos a hablar hoy aquí en el programa acerca de las acciones de control que ha realizado la Contraloría General de la República sobre una de las actividades más sensibles, más importantes. Recordemos, lo definió en su momento el general de Ejército Raúl Castro Ruz, lo ha ratificado el primer secretario y presidente Díaz-Canel, la alimentación del pueblo, que merece la más alta prioridad. La Contraloría, su ejercicio al control interno al sistema agropecuario del país. Estará la Contraloría, estará también el Ministerio de la Agricultura. Acompáñenos. Me acompaña una vez más el Vicecontralor General de la República, Darlan Dalmau Palomino. Bienvenido, Vicecontralor, un gusto que nos acompañe. Buenas noches a los televidentes, un gusto estar nuevamente en el programa. Y por primera vez está el Viceministro de la Agricultura, Maury Echavarría Bermúdez. Bienvenido, Viceministro. Hacemos Cuba en esta, como decía, su primera oportunidad. Buenas noches, Humberto. Muchas gracias por invitarnos al programa. Bueno, un gusto que nos acompañe. Del Ministerio de la Agricultura, Viceministro, hemos hablado en otras oportunidades de algunas de sus empresas, entidades. Recuerdo cuando estuvo Alcides aquí, López Labrada, amigo al frente de Cítrico Ceiba, y bueno, la presencia suya nos va a ayudar muchísimo a entender cuánto están haciendo en torno a la producción de alimentos, que de entrada no es un secreto para nadie, es insuficiente y todos estamos inconformes, y sé que ustedes son los primeros inconformes con eso. Ahora, Vicecontralor, comprobación nacional al control interno. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuáles son las acciones? ¿En qué consiste? Algunas generalidades antes de comenzar a hablar. ¿Qué hicieron concretamente con el sistema agropecuario del país? Sí, Humberto. La 17ª comprobación nacional al control interno se desarrolló desde el mes de septiembre del año 2025 hasta el mes de enero del presente año, con la participación, como en ediciones anteriores, de contralores, auditores, tanto de la Contraloría como del Sistema Nacional de Auditoría, estudiantes universitarios y profesores que siempre nos acompañan en este tipo de ejercicio, y expertos, en este caso de la Oficina Nacional de Normalización, sí, para la evaluación de temas vinculados con la calidad, que es importante en el sector que fue objeto de comprobación, como expertos del Ministerio de Transporte. Bueno, yo quiero que usted me comente, Vicecontralor, cuáles fueron los principales problemas, pero aquí la situación... Este no es un programa para hacer cuentos aquí, para contar y bueno, y encontraron aquello y lo otro. Aquí yo creo que lo más importante, si usted está de acuerdo conmigo, es hablar de los problemas y que rápidamente el viceministro hable de soluciones y que diga, usted se enteró, usted no se enteró, usted lo saben el sistema empresarial y qué están haciendo para transformar. Así que, insisto, lo más importante no es escuchar problemas detectados, sino soluciones a estos problemas. Con esa lógica, Vicecontralor, entonces. La comprobación nacional, en correspondencia con las directivas y objetivos de control aprobados para el año 2025, tuvo el objetivo de evaluar el cumplimiento de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ley SAN, y el funcionamiento de los sistemas alimentarios locales. Sí. Y por supuesto, para evaluar ese objetivo general, se verifican otros temas que tienen que ver con el control del combustible en un grupo de entidades, con la contratación, los inventarios, las cuentas por cobrar y otras temáticas que tributan al funcionamiento de las empresas que participan en el cumplimiento de la Ley SAN. Veamos entonces cuáles fueron. Venga conmigo, por favor, algunas de esas deficiencias que ustedes encontraron y las vamos mostrando en pantalla. Usted me va explicando antes de dar la palabra al viceministro. Humberto, antes de abordar las deficiencias, quisiera particularizar que se ejecutaron 151 acciones de control. 151. Estamos hablando de deficiencias que están presentes en un grupo de entidades, no en la totalidad, pero en un grupo de estas entidades que fueron comprobadas. Que las acciones de control incluyen comprobaciones desde el Ministerio de la Agricultura, inspecciones a OSDES del sistema de la agricultura, como es el grupo de logística, el grupo de acopio, el grupo agrícola, empresas filiales y unidades empresariales de base de un grupo de esas OSDE y de otras OSDE también, como se verán en las presentaciones que vienen a continuación. E igualmente se evaluaron
empresas agroindustriales municipales Sí. que son de subordinación de los gobiernos municipales y comisiones alimentarias municipales. Entonces, incumplimiento de la ley SAN, normas complementarias y las regulaciones, daños económicos y se identifican presuntos hechos delictivos y de corrupción, no se implementan en las entidades productivas y comercializadoras sistemas de costos y análisis de los márgenes comerciales, acciones para reducir la cadena de impagos, no alcanzan el impacto requerido de esas acciones, persistiendo irregularidades, o sea, aquí 4 problemas grandes aquí. Sí. Y estamos hablando de deficiencias en el sistema de control interno que tienen que tener implementadas las entidades para lograr una gestión administrativa en correspondencia con el objeto social que tienen nuestras empresas. Por supuesto, se detectan incumplimientos de la ley SAN y otras normas complementarias. Es la ley de seguridad. Ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. La ley 148 del año 2022. Ley SAN. Bien. Esos incumplimientos, en cierta medida, están representados en algunas de las deficiencias que están explicadas en estas propias diapositivas. ¿Qué otras deficiencias? Si los daños económicos. Ajá. Estamos hablando de daños económicos por cuentas por cobrar vencidas, cuentas que inclusive algunas de ellas no están documentadas, no están conciliadas, no se acciona para su solución, incumplimiento de los planes de producción. Aquí tenemos otras deficiencias, por ejemplo, no se implementan estrategias para prevenir y reducir pérdidas y desperdicios de alimentos. A ver, en la manipulación de la propia actividad de la producción agropecuaria se generan esas pérdidas, pero tiene que haber una estrategia para gestionarla y tratar de minimizar que sean en la menor cantidad y al mismo tiempo el destino que van a tener esas pérdidas que se generan. Igualmente en ese proceso de manipulación... Está diciendo que es normal que eso ocurra, lo que tiene que ocurrir poco. A ver, tiene que haber una estrategia para minimizarlo, para que sea la menor afectación a partir de lo que se produzca. Tratar de aprovechar todo lo posible. ¿Qué dice usted sobre esto? Estrategia para prevenir y reducir pérdidas y desperdicios de alimentos. No podemos desperdiciar absolutamente nada y pérdidas tienen que ser las menores. ¿Ya están trabajando sobre esto? Sí, realmente desde el Ministerio de la Agricultura se han creado las comisiones para nosotros reducir todas estas pérdidas y desperdicios y lograr un mejor aprovechamiento de las pérdidas y desperdicios. Estoy hablando, pienso por ejemplo cuando hay un pico de cosecha en una época. Exactamente, a lo que estamos llamados es a ir empleando las nuevas técnicas también de la economía circular, donde todas estas pérdidas y desperdicios se puedan emplear también en hacer bioproductos también, que puedan servirnos después para el desarrollo de producciones agrícolas y para la alimentación también animal. Aquí está la cuestión de las mermas en el sistema de acopio, vicecontralor. Similar, el proceso de manipulación a partir del acopio para la comercialización genera un nivel de merma que es permisible, hay determinados rangos para esa merma, pero lo que llama la atención que esas mermas se están generando en algunas entidades, se incrementa y sin embargo no se ve un accionar desde la administración, una gestión para evaluar las causas de ese incremento y por supuesto accionar sobre esa causa. Que las mermas son más grandes en un lugar que en otro. Son más grandes en un lugar que en otro, pero además como tendencia en ese sector de acopio están creciendo. Viceministro. Estas mermas nosotros tenemos que ser más exigentes en ello en las empresas donde se incurren esas mermas. ¿Ustedes saben cuáles son esas empresas? Sí, pero fundamentalmente hay empresas que inciden más, como es el caso de Acopio Habana, que es la que mayor % tiene de merma. Pero toda vez que hay mermas en una de estas empresas, eso va directamente a afectar los resultados empresariales. Claro. Porque eso genera pérdidas empresariales y además que son productos que se le pudieran ofertar oportunamente al pueblo y se dejan entonces que pierda las calidades y después entonces se ocasionan esas pérdidas. De todas maneras, quizás es que no tengo yo toda la información, pero a lo mejor en algún momento pudiéramos entender mejor, viceministro, qué cosa es merma, qué cosa es faltante, qué cosa es robo, porque hay algunas palabritas de estas que a veces se disfrazan y se las traen. Porque a veces, si usted está diciendo que crecen las mermas y dentro del concepto merma pueden aparecer un montón de cosas que a lo mejor no lo son. Estamos hablando de deficiencias en los sistemas de control interno, más adelante se van a hablar de determinados modos operandi ya de presuntos hechos delictivos detectados, pero parte de estas deficiencias, si no se atienden, si no se gestionan adecuadamente por las entidades, son causas y condiciones para la comisión de presuntos hechos delictivos. Bien, lo que no estamos afirmando aquí es que todo eso lo sea per se. No, estamos hablando de las deficiencias en el sistema de control interno. Carencia de encadenamientos productivos o producciones cooperadas con otros actores económicos, falta de evidencia de funcionamiento de comisiones municipales de soberanía alimentaria. ¿Qué comentarios sobre esto? Bueno, al respecto, hoy estamos llamados a partir de las propias carencias que tiene la economía, producto del recrudecimiento del bloqueo norteamericano, a la necesidad de lograr mayores encadenamientos para el desarrollo de la producción en estas empresas. Y realmente se considera que todavía es limitado en algunas de las empresas que fueron evaluadas.
Igualmente estamos hablando de las comisiones municipales de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. En la parte inicial expliqué que se hicieron un grupo de inspecciones en municipios, estas comisiones que son de la subordinación local, que están llamadas a coordinar la participación de todos los actores de ese municipio en la seguridad alimentaria. E indudablemente hay determinadas fallas en su funcionamiento, falta de evidencia del proceso que tienen que desarrollar. No sé si tienen otras deficiencias o si son estas las fundamentales, vicecontralor, en esencia. Estas son las fundamentales, hay otras más por supuesto, pero bueno, en aras del tiempo se trajeron algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en un grupo de entidades en cuanto al diseño de su sistema de control interno. Control interno. Sin embargo, usted dijo que cuando esto se complica, ya pudiéramos estar hablando de presuntos hechos delictivos donde la situación ya es más grave. A partir de que no se gestionen oportunamente esas deficiencias, se generan otras de mayor gravedad que son constitutivas de presuntos hechos delictivos. ¿Cuáles son esos presuntos hechos delictivos los que más han ustedes observado? Incluso quiero saber dónde, quiero saber que me digan en qué lugares sí estuvieron fundamentalmente ustedes para llamar las cosas un poco más por su nombre, y ahí entonces, viceministro, iría con usted para que me vaya diciendo en estos lugares, me mencione ejemplos. Siempre la vergüenza colectiva es importante, sí, utilizarla en los medios de comunicación, y si pudiéramos ir ya directamente entonces a esos presuntos hechos delictivos, insisto, y en esas tendencias fundamentales que se han manifestado, vicecontralor, en esos presuntos hechos delictivos. Bueno, estamos hablando de faltante de recursos de inventario y mercancías para la venta, salida de productos sin evidencia de su destino final, sustracción del efectivo y no depósito del generado de las ventas diarias. Esos son ya deficiencias propiamente, son irregularidades, pero que son constitutivas de presuntos hechos delictivos. Sí. Faltante de activos fijos tangibles, que incluyen en algunos casos, estamos hablando de medios de transporte, y en algunos de ellos les faltan partes y piezas. Faltante de medios de transporte. Faltantes de medios de transporte, están en el inventario de la entidad, es decir, en el control de activos fijos tangibles, están registrados en su contabilidad, pero no hay evidencia del destino, no está físicamente ni hay evidencia de qué destino tuvo. Bien. Transferencias indebidas de dinero a través de la banca remota, que se opera desde las entidades, de la cuenta de la entidad a cuentas personales. Por supuesto, transferencias indebidas porque no amparan ningún servicio recibido por parte de esa entidad. Avancemos. ¿Qué otros presuntos hechos delictivos han podido detectar en estas acciones, vicecontralor? También la venta de activos fijos tangibles de la entidad, forma de gestión no estatal, venta de los activos que no se corresponde. En primer lugar, son activos que tiene la entidad para desarrollar su... los ha cedido, los ha vendido en este caso. Compra a forma de gestión no estatal de recursos que no se corresponden con el objeto social de la entidad. No tiene razón de ser que la empresa invierta financieramente en la compra de un nivel de recursos que no se adviene con el objeto social que debe desarrollar de cara a la producción agropecuaria. Diferencias entre el registro de combustible consumido, el CHIT, y los documentos que amparan el uso. No se demuestra dónde fue a parar un nivel de combustible en alguna de estas entidades. Hay que decir que en un grupo de hechos se detecta falsificación de documentos, saldos contables sin respaldo documental, doble contabilización y manipulación de las bases de datos de los sistemas contables financieros, y algunos de esos presuntos hechos delictivos son también presuntos hechos de corrupción administrativa. Fíjense, cuando uno escucha esto, puede pensar que la situación es extremadamente grave y que esto es lo que ocurre en todas partes. Es lo que ocurre en todas partes. No en el sistema de la agricultura en Cuba. No es la generalidad, se detectó en un grupo de entidades. Hay que significar que en esas entidades que fue detectado, sí, se debe aperturar, ya hay algunas en ejecución, auditorías forenses que amplían esos hallazgos. Ajá. Y presentan el informe especial al grupo de análisis del Ministerio del Interior para iniciar el proceso penal, porque estamos hablando de presuntos hechos delictivos. Hay lugares con buenos resultados, viceministro, que se alcanzan los buenos resultados sin hacer nada de esto. ¿Usted puede afirmar eso aquí en la televisión? ¿Sí o no? Realmente sí hay lugares que se alcanzan buenos resultados. Que no hay que hacer nada de eso para tener resultados. Lo que no son las generalidades. Nosotros tenemos que generalizar esas buenas experiencias que hay en algunas entidades. Tenemos que generalizar las buenas experiencias. Ahora, vamos a ver en qué lugares fue donde se observaron estos presuntos hechos delictivos. Yo agradezco entonces, vicecontralor, usted nos ha traído amablemente y aquí vamos a verlo. Por ejemplo, miren, entidades del grupo empresarial de acopio, empresa de acopio La Habana, UEB comercializadora de productos agropecuarios, La Habana. Empresa de acopio de Matanzas. UEB acopio, Matanzas. UEB comercializadora de productos agropecuarios de Cumanayagua en Cienfuegos. Empresa de acopio de Santi Espíritus. Empresa de acopio de Camagüey. Esta mañana en Radio Rebelde
conversábamos, anunciábamos el programa y me comentaba el viceministro que le llamaba el presidente de los de acopio y le decía, es que todo no es eso. O sea, ciertamente aquí no están todas las entidades de acopio de Cuba. Hay unas cuantas y tenemos que mencionarlas para que se sepa que sobre esto ustedes van a incidir y esto hay que transformarlo. Hay otras que no aparecen aquí porque ciertamente no están haciendo las cosas como lo hicieron estas, que por cierto, no es que usted me explicaba, vicecontralor, que en cada una de estas entidades de acopio estén todos los fenómenos que usted me mencionó. No, indistintamente, las manifestaciones que explicábamos ahorita están presentes en una u otra entidad, no en todas. Vamos a avanzar. ¿En qué otras entidades del sistema agroalimentario del país se observaron presuntos hechos delictivos como parte de esta comprobación nacional al control interno? Del Grupo Ganadero, empresa de ganado menor, empresa filial de ganado menor de La Habana, VB Ganado Menor de Cienfuegos, entidades del Grupo Empresarial de Logística, en Suministros Agropecuarios de Cienfuegos, en la empresa de Suministros Agropecuarios de Santi Spíritus. Avancemos, sigamos viendo otras entidades en las cuales lamentablemente se observaron presuntos hechos delictivos. En el Grupo Empresarial Porcino, en la empresa de Cienfuegos, en la empresa de Holguín, en entidades del Grupo Empresarial Avícola, en la empresa agropecuaria Vladimir Ilich Lenin de Matanzas, del Grupo Empresarial Tabacuba, en la empresa de acopio y beneficio de tabaco de Pinar del Río. Viceministro, ante estos presuntos hechos delictivos, la primera pregunta sería, ¿ustedes se enteraron de que estas cosas estaban ocurriendo con la Contraloría? ¿Ya venían trabajando o se sorprendieron con estos resultados? ¿Y qué están haciendo ya en lo inmediato? ¿Desde que supieron esto o antes, si es que ya lo sabían? No, realmente estos hechos que están, hay hechos que persisten en el tiempo, que vienen de periodos anteriores. Indudablemente nosotros agradecemos la profundidad de la Comprobación Nacional de Control Interno, que nos pone en mejores condiciones porque realmente es un diagnóstico de identificación de violaciones, de deficiencias y de las vulnerabilidades que tenemos en los sistemas de control interno de estas entidades que han sido visitadas. Pero ahí hay problemas los problemas que se enuncian ahí del sistema de acopio. Por ejemplo, en Acopio Habana, que es de las que pudiéramos ver de nuevo la pantalla que tienen las entidades de acopio. Vamos a regresar a acopio, bien, que son unas cuantas entidades que fueron controladas por parte de la Contraloría General de la República. Aquí las tiene, viceministro. Sí. A ver. Mire, la empresa de Acopio Habana, por ejemplo, esta es una empresa que... La primera aquí en la lista. Sí, ahí persisten los problemas durante años. Ha pasado por muchas estructuras, pero ahí han estado de manifiesto varias tendencias. Es una práctica ahí de forma muy sistemática que no se depositen los depósitos de efectivo al banco en algunos de los mercados que son de esta empresa. Ahí hay facturaciones ficticias también que se manifiestan, es otra de las tendencias. Se manifiestan también faltantes de mercancía y de inventario en esta empresa. Y hoy el Grupo de Acopio ha creado también un grupo temporal de trabajo para diagnosticar y formular propuestas también que van dirigidas a transformar el modelo de gestión de acopio aquí en la capital. Bueno, pero yo lo primero que tengo que preguntarle después que usted me dice eso es, ¿dónde están los principales responsables de la empresa de acopio de La Habana? Ahora, todo lo que usted ha dicho. No solo... ¿Esas personas siguen ahí haciendo eso hoy, mire, en el día de hoy? De todas las entidades controladas y sobre todo con más fuerza en las que tienen presuntos hechos delictivos, no ha quedado ningún caso impune. Hoy hay que resaltar que todo el sistema empresarial de la agricultura está adoptando todas las medidas disciplinarias administrativas que corresponden y también organizativas. Bueno, ya y después tendrán que venir penales en algún caso, vicecontralor, porque hay gente que con separarla del trabajo no paga lo que está haciendo en un lugar de esto. Yo le agrego un ejemplo más. Mire, en el caso, por ejemplo, también de Acopio de Camagüey. En Acopio de Camagüey, que está ahí, es la última entidad que está. La última en la lista, sí. Uno de los modos operandi fue que la económica de una unidad empresarial de base, específicamente en Minas, en el municipio de Minas, transfería el financiamiento en efectivo de las cuentas de la empresa para una tarjeta a título personal y con ella entonces realizaba pagos. Esas son cosas que no son usual verlas. O sea, es un modo operandi que prácticamente nosotros no tiene mucha manifestación en el sistema empresarial de este modo. Pero ya ahí, hoy se encuentran los procesos de la aplicación de las medidas administrativas a la dirección de la empresa, de separación a los responsables de esa entidad, y se están adoptando las medidas para transformar entonces esta situación. Vicecontralor. Humberto, como explicaba el viceministro, a partir de que se notifican los informes de auditoría, las administraciones tienen que aplicar las medidas disciplinarias. Ahora, esas medidas disciplinarias, aunque es facultad de la administración, se tienen que consultar a los grupos de auditoría
los que evalúan que la propuesta de medida está en correspondencia con la gravedad de la deficiencia detectada. Y después que se aplica, tienen que informarse a las unidades organizativas de auditoría nuestra, a la Contraloría General, las medidas aplicadas y los planes de medida. En algunos casos hay que significar que hay personas con regulación migratoria en algunos de estos presuntos hechos delictivos detectados. Que pueden solicitar eso a las autoridades. Desde la actividad de auditoría, los auditores, a través de su superior, en este caso de su jefe superior, solicita a las autoridades migratorias la regulación para evitar que esa persona evada la justicia. Vicecontralor, viceministro, porque yo no me imagino, y miren, ojalá lo que yo diga sea un grandísimo error, que una de las personas responsables de esto tenga una amonestación en el matutino. Que esa sea la medida administrativa. No. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a... Y que siga ahí, cuando usted vaya al mes y tanto, siga ahí, o cambie de una empresa para otra, viceministro. Nosotros, Humberto, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que hechos como estos queden impunes. Si alguien ahora mismo conoce de un hecho similar con una respuesta incorrecta, puede comunicarse tanto con la Contraloría como con el Ministerio de la Agricultura. Perfectamente. Puede hacerlo. Puede comunicarse. Y además nosotros estamos evaluando desde el Ministerio de la Agricultura los planes de medida para la solución de los problemas y las medidas también en correspondencia con las violaciones que se han identificado. ¿Quiere hablar algo sobre otro ejemplo de esto que está aquí? Yo quisiera hablar de acopio, porque es que acopio tiene mucho impacto en la población, porque es el que está de cara a la comercialización de los productos agropecuarios. Y es verdad que en el sistema de acopio han persistido problemas organizativos, problemas de impagos a productores, y en todo ello hoy hay un grupo de medidas que se vienen desarrollando para nosotros hacer más sostenible eso. Pero usted decía algo al inicio, que es que hay empresas, por ejemplo, porque no son todas, aquí hay algunas que son de las 3 empresas que tienen sistema acopio, en 5 se detectaron presuntos hechos delictivos. Pero hay empresas que usted no la ve ahí en la presentación, como es el caso de la empresa de Santiago de Cuba, la empresa de Villa Clara, la empresa de acopio de Granma, que no están presentes esos presuntos hechos delictivos y que vienen trabajando para perfeccionar su funcionamiento sobre la base de lograr una mejor contratación de las producciones agropecuarias para asegurar una mejor oferta a la población. Entonces es posible, sí es posible, es posible hacer las cosas diferentes sin cometer esos hechos delictivos. Sin cometer los hechos. Produciendo más comida. Por supuesto, acorde a las condiciones actuales. Yo, en estos intercambios que hemos tenido nosotros antes del programa, yo le preguntaba al Contralor, después me viraba al viceministro y le decía, ¿cuál es el principal problema para tener más comida en Cuba? Y surgían 2 ideas. Bueno, lo primero es que la ausencia de recursos. No tenemos todos los recursos. Y lo segundo, el control. Entonces yo decía, ¿cuál es el principal problema? ¿El primero o el segundo o también viceversa? Humberto, estamos hablando aquí de presuntos hechos Perdóneme, delictivos. porque cuando uno escucha todo esto, es evidente que lo que tenemos no lo estamos administrando bien. Estos son presuntos hechos delictivos, son las manifestaciones más graves detectadas. Cuando abordamos en la primera presentación, hablábamos del sistema de control interno para el ejercicio de la gestión administrativa en cumplimiento del objeto social de esa empresa. ¿Qué estábamos significando? Que hay otras deficiencias del sistema de control interno que no son presuntos hechos delictivos, no lleva a esa respuesta penal que, como usted explicó, todos esos casos la tienen y ya hay en proceso esas auditorías forenses para llegar a los grupos de análisis que, como habíamos explicado, pero las otras deficiencias del sistema de control interno afectan la gestión administrativa y el logro de ese objetivo. Por lo tanto, estamos hablando de una entidad que no tiene presunto hecho delictivo, no está calificada de malo su sistema de control interno, pero sí están calificadas de deficiente. Pero hay cosas que se pueden hacer mejor. Todas esas deficiencias, no solamente estas, las primeras, afectan la gestión administrativa y el logro de esos objetivos de lo que usted ha planteado de obtener mayor alimentación para la población. Hay un elemento que estaba presente en las diapositivas que pasamos en la primera parte y no se comentó, y tiene que ver con la participación de los colectivos laborales en la gestión y control de las entidades. ¿A partir de qué? De un elemento que se está pidiendo hoy y que tiene que ver con la rendición de cuentas que las administraciones tienen que hacer de su gestión a los trabajadores y los trabajadores en correspondencia con ellos, como dice la propia Constitución de la República, participar en la gestión. Y hoy esas rendiciones de cuentas en algún grupo de lugares son formales y no propician que esos trabajadores se involucren en el control de esos recursos para evitar llegar a estas manifestaciones y que haya una mejor gestión también. Se nos está agotando el tiempo, viceministro. Nosotros tenemos un segundo momento en Radio Rebelde donde tengo muchas otras preguntas. Cuando anunciamos el programa también me han preguntado sobre otras empresas muy importantes dentro del sistema de la agricultura en el país. ¿Algún comentario sobre Gelma?
Quiero profundizar en Radio Rebelde sobre Gelma, pero viceministro, ahora casi al final del programa, ¿qué tiene que decirme? También tiene algunas entidades aquí involucradas. Y el sistema de Gelma tiene ahí... Primero, ¿qué es Gelma, para quien no lo conoce? Gelma es un grupo empresarial de logística del Ministerio de la Agricultura. Logística de la agricultura. Que su misión principal es proveer de los insumos y las tecnologías para vender a los productores agropecuarios. Este grupo es de los que ha tenido que desarrollar las principales transformaciones también en la agricultura, porque antes del año 2019 tenía una asignación de recursos centralizados. Sí. Y hoy ha tenido que hacer todas las transformaciones de su sistema empresarial para garantizar los insumos a los productores en un contexto de carencia y de falta de financiamiento, que ha estado muy presente porque antes tenía todos los insumos y se le vendían en moneda nacional a los productores. Hoy eso no es posible y se recrudeció más a partir del año 2019 con las medidas del gobierno de los Estados Unidos que están presentes y reconocidas hoy, que no ha sido posible garantizar todos los insumos que necesitan los productores. Incluso digo más, porque estos insumos, los que se adquieren son a precios más altos, porque hay que buscarlos de regiones muy lejos. ¿Más alto de lo que se vende después? No, a precios más altos que si pudiéramos comprarlo en otros mercados más cercanos. Tenemos que incurrir en comisiones. Eso no es un fenómeno solo de Gelma. Exactamente. Es un problema que tenemos nosotros en la agricultura, que es el principal obstáculo que hemos identificado que nos impone el bloqueo. Ahora, Gelma hoy entonces está potenciando el desarrollo de centros comerciales en los principales polos productivos del país para acercar estos servicios a los productores agropecuarios. Bien, vamos a dejarlo ahí porque se nos acaba el tiempo, viceministro, y profundizamos en Radio Rebelde, si usted está de acuerdo, la próxima semana, 7 de la mañana, 10 minutos. Varios temas sobre los que quiero su opinión. Primero, ustedes están claros que el problema de los precios está en el centro de la preocupación popular. ¿Son conscientes de eso? Sí. Yo quiero profundizar de eso en el programa. Aunque parezca que nos estamos yendo, pero no nos estamos yendo de la cuestión del ejercicio de control interno, porque en el control interno ustedes detectaron, vicecontralor, que algunas empresas prácticamente se convierten en intermediarias y esto encarece el producto de cara a la población. Algunas son intermediarias y también en las principales deficiencias que fueron proyectadas está el tema de que no hay en todos los lugares un sistema de costos que me permita evaluar los costos y en correspondencia con ello cuáles son los precios que voy a proponer para las producciones y también hay carencia de evaluación de los márgenes comerciales que tienen las entidades a partir de la venta y por lo tanto todo eso tiene un impacto en los precios. El otro asunto, viceministro, sobre el que quisiera profundizar, el combustible, el escaso combustible que tenemos. Sé que en algunos lugares es tan escaso que no existe, incluso para determinadas actividades. Quisiera que me hablara sobre eso, porque aquí usted, Contralor, también mencionaba que a pesar de la situación del combustible, existen desvíos de ese poco combustible. Hay un grupo de entidades calificadas de deficiente y malo en el control del combustible, que hay que decir que una de las medidas que se deriva es que se le penaliza 1% del combustible a partir de esos resultados. 1% del combustible administrativo, no se afecta a la producción, pero sí el combustible administrativo y algunos de ellos son presuntos hechos delictivos, porque además de que hay falta de control, hay desorganización, los documentos no son transparentes, no están adecuadamente conformados, también hay lugares donde no se pudo conocer el destino final de un nivel de combustible y en esos casos son presuntos hechos delictivos. Viceministro, sobre el combustible, ¿algún comentario? Sobre el combustible, realmente hoy el que recibimos para la producción es muy limitado. Por tanto, nosotros no podemos admitir y permitir que no exista un control adecuado sobre los pocos recursos que tengamos de combustible y estamos entonces adoptando las medidas para que el poco combustible con que contamos se asigne a las principales prioridades donde nosotros logremos los impactos productivos principales. De acuerdo. Y el último tema sobre el que me voy a referir ahora y quisiera un comentario brevísimo, el impago a los productores. También es un asunto, esa cadena de impagos que ustedes detectaron, vicecontralor. Son de las cuestiones que se señalaron como parte de las deficiencias del sistema de control interno, que no hay una adecuada gestión del sistema de los pagos. No hay expedientes de pago o carecen de parte de los algunos documentos. Casos todo en esto. algunos casos, estamos hablando en algunos casos, la auditoría es en un grupo de entidades y se trabaja por muestra, no hay expediente o le faltan documentos, no hay evidencia de que se gestione, de que se reclame, de que se hagan las demandas que están establecidas ante los incumplimientos de esos pagos y eso por supuesto va afectando y alargando esa cadena. Viceministro, sobre esto. Nosotros tenemos que acabar de resolver el impago a los productores, porque lo que no puede ser es que en un contexto como el que estamos, de limitaciones de recursos, que no le podemos dar prácticamente los insumos que llevan los productores, admitir que no se le pague también a tiempo. Inadmisible. Aquí se concentra el problema de los impagos en el grupo de acopio, principalmente esta empresa de Acopio Habana,
también tiene un impacto en Artemisa, en Mayabeque, que son dos provincias muy productivas que tenemos que acabar de resolverlo, y también en el grupo empresarial agrícola, fundamentalmente en la Isla de la Juventud. Hay un grupo de medidas ahora que estamos adoptando muy recientemente, que tenemos indicaciones concretas de darle solución definitiva a este problema. ¿Ustedes pueden o no transformar la situación, viceministro? Nosotros tenemos que transformar la situación, pero nosotros necesitamos... Pero usted me dice que tienen que transformarla. La pregunta que yo le hago, ¿ustedes pueden hacerlo? ¿Ustedes se creen responsables, en primer lugar, y segundo, capaces de poder hacerlo? En primer lugar, tenemos una responsabilidad muy alta con la alimentación de la población y sí podemos transformarla, pero con ello necesitamos hacer transformaciones que tienen que ser más enérgicas en el sistema empresarial de nosotros. Tenemos que potenciar bien la aplicación de todas las nuevas medidas que ha aprobado el gobierno para flexibilizar la autonomía y la gestión empresarial. Que van en buen camino. Que van en buen camino. Esquemas de financiamiento, encadenamientos productivos, pero cuando usted hace una evaluación hoy del sistema empresarial, hoy alcanza el 33% hoy del sistema empresarial, son los que están potenciando bien la aplicación de estas medidas. Que lo están haciendo mejor. Que lo están haciendo mejor. Que tienen ya autonomía, que le permite, porque donde se están aplicando estas medidas, le permite a este sistema empresarial adquirir los insumos, comprarlos sin depender de otra fuente. O sea, dígame 2 o 3 ejemplos de eso. Es un cambio muy concretamente de un mecanismo que había antes de administración hacia un cambio de autogestión económica. Claro, financiera. ahora tú te lo buscas. Exactamente. Y produces más. Exactamente. Y tu gente está más contenta. Están más contentas porque le permite producir más, le permite exportar. Dígame 2 o 3 ejemplos de donde eso está funcionando ahora en el país. ¿En qué productos, por ejemplo? Nosotros iniciamos un ejemplo con el esquema de la producción de miel de abeja. Miel de abeja. Yo le puedo decir que hoy la empresa nacional, todas las unidades empresariales de base en cada provincia y los 2.000 productores apícolas que tenemos, ya todos hoy tienen autonomía para operar sus cuentas en divisa, y desde que se constituyó el esquema, a partir del mes de julio acá, están cumpliendo todos los meses las exportaciones. Vamos a hacer una pausa. Se pone muy interesante el asunto, pero insisto, regresamos a Radio Rebelde, próxima semana, 7 de la mañana, 10 minutos. Quiero decirles algo, vicecontralor, viceministro. Esta mañana, alguien muy conocedor de la agricultura cubana, ustedes lo conocen, el pueblo de Cuba también, me reservo el nombre, no le pedí su autorización para citarlo, pero esa persona me decía, el problema está en que uno de los grandes rollos, de los grandes problemas de la agricultura es el exceso de atenciones. Esta empresa atiende esto, esta dirección atiende lo otro, este departamento atiende esto otro. Muchas atenciones y falta de soluciones, me decía. En otras palabras, y ahora agrego yo, muchas empresas, estructuras, informes y todo esto a niveles altos, si usted lo compara con las soluciones reales y tangibles a todos estos problemas que se han planteado aquí. Aunque el problema no es menor, el problema es grande. Yo, escuchándolos y caminando a veces por ahí con los campesinos, sin pecar de optimismo excesivo, aquí hay gente que sabe y que conoce de agricultura. Podemos, y no solo podemos, tenemos la obligación de resolver estas cuestiones sin pérdida de tiempo. Producir más comida para nuestro pueblo. Decirlo es fácil, muy fácil. Hacerlo, organizarlo, no lo es tanto, pero insisto, no es imposible. No se ha dicho todo. Vamos a volver aquí también en la televisión y no vamos a demorar. Gracias a todos por su atención.